Sabemos que actualmente existen MacBooks con procesadores de Apple Silicon y MacBooks con procesadores de Intel. Si bien sabemos ya que las MacBooks con procesadores de Apple Silicon son superiores en cuestiones de arquitectura y procesamiento a las MacBooks con procesadores de Intel. Esto es porque tal cual la arquitectura de los procesadores de Apple Silicon es más moderna y eficiente a los de Intel. Pero la pregunta aquí es, ¿será que todavía vale la pena comprar una MacBook con procesador de Intel para 2026? En este video te lo contaré y también te hablaré de mi experiencia reciente con una MacBook con procesador de Intel. Gracias por estar aquí y bienvenidos a Turbodosis TV. Vamos con la pregunta más importante. ¿Considero que en 2026, es decir, el año que viene, vale la pena comprar una MacBook con procesador de Intel? La respuesta es sí, pero ojo, no con esto quiero decir que cualquier equipo que contenga un procesador de Intel, si hablamos de MacBook, valga la pena. Es decir, solamente considero que dos equipos valen la pena para 2026 y estos, en mi opinión personal, pienso que pueden ser considerados a corto o mediano plazo, y estos modelos son la MacBook de 16 pulgadas con procesador Intel i7 y la MacBook de 16 pulgadas con procesador Intel i9. Ambas, como te comento, de 16 pulgadas en modelo Pro, como mínimo con 16 GB de RAM en adelante y como mínimo 512 GB en disco duro. Las recomiendo porque pienso que aún tienen potencia suficiente en la actualidad. Vamos a hablar primero de la MacBook Pro con procesador Intel i7. Esta computadora o esta MacBook va a ser ideal para ti si tú le vas a dar un uso relajado. Es decir, si le vas a dar un uso como navegación web, uso de redes sociales, uso de ofimática como Excel, Word, PowerPoint, este tipo de aplicaciones. Un uso generalmente relajado, que no sea intensivo. Es decir, un usuario promedio que no lo vaya a usar con fines profesionales, aunque sí podrías hacer una que otra cosa un poquito más allá. Por ejemplo, edición de fotografía y video. Si hablamos de video, principalmente edición en 1080p, no en 4K ni en 8K. Y tareas de productividad que principalmente no sean muy demandantes. Para este caso sí recomendaría como mínimo 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Aunque si lo tuyo definitivamente solo es navegación y cosas muy relajadas, como navegación web, uso de correo electrónico y una que otra aplicación, posiblemente sí te podría aguantar una versión más abajo de 256 GB. Aunque para estos casos yo recomendaría que vayas por la configuración más alta, ya que hablamos de equipos que son de tiempo atrás, que todavía tienen Intel, y la diferencia de precios no va a ser muy notoria. Entonces aquí sí recomendaría que obtengas la mejor configuración tanto de RAM como de almacenamiento. Aunque si cuentas con un disco duro o cuentas con un servicio de almacenamiento en la nube, por ejemplo el de Apple, pues poquita memoria interna en tu MacBook no va a ser ningún problema, ya que vas a contar con otros medios para almacenar tu información y así no vas a tener ningún problema con adquirir la versión más baja. Pero sí, realmente yo te recomiendo que adquieras una configuración más alta de preferencia, ya que así también va a funcionar más rápido la MacBook por la capacidad del disco duro. Por otro lado, si hablamos del otro modelo, que es la MacBook Pro con procesador Intel i9, con esta ya vas a poder hacer más cosas, sobre todo cosas de productividad y procesamiento gráfico. Con esta ya vas a poder hacer cosas como usar máquinas virtuales, usar aplicaciones de productividad de forma simultánea, vas a poder editar fotografía con mayor calidad y vas a poder editar video en 4K y bueno, 8K no me atrevería a decirlo, no lo recomendaría, pero sí vas a poder editar en 4K y de una forma aceptable, es decir, no tan fluida como en procesadores más recientes de Apple Silicon, pero sí vas a poder editar de una forma buena. Digamos que no vas a sufrir de ningún crasheo ni se te va a cerrar ningún programa, entonces eso es bueno. En este caso sí recomendaría como mínimo la versión de 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento para que no estés limitado, sobre todo para el tipo de tareas que vas a estar utilizando. Y si puedes sacarle beneficio, tal cual como te comentaba, a la Intel i7 para en este caso obtener configuraciones más avanzadas, mucho mejor. Podrías obtener una configuración de 64 GB de RAM y de 8 TB de almacenamiento, hasta 8 TB de almacenamiento. La que yo recomendaría como mínimo es 32 GB de RAM, como te comento, y 1 TB de almacenamiento. Aunque por ejemplo, si eres un usuario que organiza bien sus documentos, está eliminando
constantemente archivos basura o aplicaciones que no esté utilizando, 512 GB te pueden funcionar bien, y sobre todo si cuentas con algún disco duro externo o alguna plataforma de almacenamiento en la nube. En mi caso, la MacBook que tenemos aquí es una MacBook con procesador M3 Pro y tiene 32 GB de RAM que me van muy bien, y tiene 512 GB de almacenamiento, es decir, no llego al terabyte que yo te estoy recomendando, pero eso es porque yo soy un usuario que constantemente está eliminando documentos que no ocupa, videos que no ocupo para mis ediciones, aplicaciones que ya no estoy utilizando y sobre todo archivos basura. Así como también cuento con un disco duro de 1 terabyte en el cual almaceno información que ya no esté revisando constantemente en mi equipo, pero quiera mantener, digamos, almacenada en algún lugar. Y también cuento con una plataforma en la nube con almacenamiento limitado, pero que me sirve para algunas cosas que quiero compartir entre mi dispositivo móvil y mi MacBook. Así que te podría decir que con 512 GB la podrías hacer, y sí, digamos, bajaría un poquito el precio, aunque no tanto como si habláramos de un equipo más reciente de Apple Silicon. Ahí es donde sí te recomendaría obtener una configuración no tan elevada, ya que los equipos son sumamente costosos. Si hablamos de las máquinas de Intel, no vas a tener ningún problema en obtener una configuración decente, ya que los precios pues no van a variar mucho. Ahora te voy a hablar de mi experiencia con una MacBook que tuve recientemente con procesador de Intel, específicamente la que tiene el Intel i9. En mi canal tengo videos hablando más a fondo sobre esa máquina e incluso comparando la MacBook con Intel i9 y esta que tenemos aquí, que es la de Apple Silicon. Bueno, mi experiencia en resumen fue muy buena. La verdad es que sí podía ejecutar cualquier tipo de tarea que yo hiciera y no hay ninguna aplicación o tarea o exigencia que yo no pudiera hacer en la Intel que actualmente hago en esta máquina con procesador de Apple Silicon. Es decir, todo lo que yo hago actualmente en esta computadora lo podía hacer sin ningún problema en la de Intel. Pero aquí hay una diferencia, es decir, podía realizar estas tareas con éxito, no se me cerraba ninguna aplicación, no se me crasheaba ninguna aplicación, ni perdía documentos. Pero aquí principalmente la diferencia que vamos a notar es la velocidad con la cual haces esas tareas, es decir, la agilidad. Si ponemos por un lado la MacBook con Intel y por otro lado la MacBook con Apple Silicon, la diferencia que vas a notar principalmente es la agilidad, como te comento, con la que realizas las tareas. Simplemente eso, vas a llegar a los mismos resultados, pero con una lo vas a sentir de forma más fluida. Aunque te diré que la MacBook con Intel i9 lo hacía muy bien, ya que yo, por ejemplo, cuando editaba videos para mi canal Turbodosis TV en calidad en 4K, yo podía hacer sin problemas recortes, podía agregar transiciones, efectos, títulos y no tenía ningún tipo de problema. Pero eso sí, cuando empecé a utilizar esta MacBook, que es la de Apple Silicon, al momento de hacer ese tipo de tareas como los recortes o moverme en la previsualización de la línea del tiempo para estar visualizando mis videos, sí lo sentía de una forma más fluida, más suave en esta MacBook con Apple Silicon. Pero con esto quiero decir que sí, en efecto es mejor una MacBook con procesador de Apple Silicon por obvias razones, es más reciente, más costoso y más eficiente, pero también quiero decir que una MacBook con procesador de Intel i9 lo hace muy bien para tareas exigentes hoy en día todavía. Así que no creo que sea un equipo que se tenga que olvidar todavía hasta el momento, ya que sí puede ser usado y sobre todo para tareas ya más exigentes. En cuestión de diseño son muy similares, prácticamente son lo mismo. Hay algunas cosas que a primera vista vas a notar, como por ejemplo el color disponible para cada una de estas máquinas. Si hablamos de las computadoras o MacBooks que tienen procesadores de Apple Silicon, tenemos nuevos colores disponibles, aunque a primera vista la diferencia no es muy notoria. Son detalles pequeños que cambian, como por ejemplo el tamaño de la manzana, el teclado, que estas nuevas MacBooks ya no tienen la Touch Bar que sí teníamos en la Intel, aunque bueno, en algunos modelos de Apple Silicon de los iniciales sí contamos con Touch Bar. Prácticamente la MacBook con Intel i9 de 16 pulgadas no ha envejecido. De hecho, es un poquito más delgado que los modelos más recientes que tienen procesador de Apple Silicon. Y como te comento, realmente a primera vista no cambia mucho. Lo que puedo decir
que sí cambia y pues va a mejorar para algunos usuarios dependiendo sus exigencias es la cantidad de puertos con la que cuenta. La MacBook con Intel i9 cuenta solamente con puertos tipo C principalmente, y ya las MacBooks que tienen procesador de Apple Silicon ya cuentan con dos puertos principalmente que pienso que son muy útiles, que es el puerto HDMI y también la ranura para tarjetas SD. Esto te va a servir si no te gusta cargar con un adaptador externo y no te gusta que tu MacBook tenga como accesorios a los lados y simplemente quieras conectar de forma nativa este tipo de dispositivos. Pero en sí visualmente siguen siendo muy parecidas estas MacBooks. Si hablamos de la batería, aquí es donde sí te podría decir que lo consideres, ya que sí pienso que es el único punto flojo de estas MacBooks con Intel, en mi opinión, ya que la batería sí es mucho más superior en las MacBooks con Apple Silicon. En una MacBook con Intel sí vas a tener menor duración de batería, aunque si eres de esos usuarios que carga con su power bank o la mayor parte del tiempo están interiores, como por ejemplo en tu casa, en una oficina con conexión, en un aeropuerto, pues no vas a tener ningún problema. De igual forma con tu power bank no vas a tener tampoco ningún problema. Pero si eres un usuario que realmente todo el tiempo está en movimiento, sí te recomiendo que consideres esa parte, porque la batería sí cambia. Yo en lo personal soy de esos usuarios que no tuvo ningún problema, ya que yo tenía mi power bank y la mayor parte del tiempo estaba en interiores, entonces no le sufrí por esa parte. La ventilación es algo que también cambia entre una y otra. Sobre todo lo comento porque aquí vas a sentir más la presencia del ventilador en la MacBook con Intel. En la MacBook con Apple Silicon sientes menos esta presencia del ventilador, la escuchas de forma menos frecuente y de forma menos fuerte. En la Intel se aparece más, sobre todo cuando estás editando videos, por darte un ejemplo, editando videos muy pesados, empiezas a escuchar cómo se escucha el ventilador. Por otro lado, si hablamos de la MacBook con Apple Silicon, sí lo vas a escuchar, pero de una forma más silenciosa. En el momento, principalmente, que yo más la he notado o la he detectado que se escucha y se escucha un poco más fuerte que en la Intel, es al momento de ya exportar los videos. Pero en el momento del proceso de estar editando los videos, ahí es cuando no la escucho. Entonces, por un lado, sí es una mejora, pero no te voy a decir que el ruido que emite la ventilación de la MacBook con Intel sea algo de que espantarse. Es decir, si tú te la llevas a exteriores, por ejemplo, no lo van a notar las personas, lo vas a notar un poco tú, pero tampoco es algo que se escuche muy fuerte, como por ejemplo en computadoras o laptops gamer. Yo tuve recientemente una laptop gamer y digamos que ahí se escuchaba el ventilador y era muy molesto, sobre todo cuando jugaba, que el ventilador estaba a tope, entonces sí era algo muy notorio. En este caso, como te comento, sí la vas a notar en la MacBook con procesador de Intel, pero en la MacBook con Apple Silicon evidentemente vas a notar menos su presencia. Y esto va cambiando y se va reduciendo conforme vamos apuntando hacia procesadores más recientes de Apple Silicon. Cada vez se escucha menos la ventilación, pero yo te podría decir que no es molesto como tal en la MacBook con Intel, simplemente vas a notar un poquito más la presencia de este ventilador. Ahora, ¿para quién recomiendo estos dos modelos de MacBook? Pues bueno, principalmente a usuarios que no vayan a ser muy exigentes con el tema de la batería, y bueno, a estos usuarios se las voy a recomendar dependiendo el uso que le vayan a dar. La Intel i7, como te comento, para tareas más relajadas, y la Intel i9 para tareas más exigentes. Aparte, también recomiendo estos equipos para usuarios que tengan un presupuesto limitado, ya que con un presupuesto mucho más bajo vas a poder obtener una computadora que te rinda muy bien para el tipo de tarea que tú vayas a hacer. Si quieres una computadora para editar, para hacer tareas pesadas, la computadora con Intel i9 te va a servir todavía. Yo he escuchado de casos todavía de que hay usuarios que siguen usando sus MacBooks del año 2015. Y estos principalmente son usuarios relajados que han usado su computadora con mucho cuidado, que le han dado un buen uso, que no las maltrataron, y bueno, por lo tanto todavía pueden seguir utilizando estas MacBooks de 2015. Eso sí, ya para usuarios que hagan tareas muy exigentes, obviamente no lo recomendaría, pero esto te lo recomiendo o te lo cuento principalmente para que veas cómo hay usuarios que siguen dándole uso a su MacBook de muchos años atrás, y que tú podrías seguir haciendo lo mismo con estos dos modelos de MacBooks, para un usuario no muy exigente y para un usuario muy exigente. Entonces te doy estas dos opciones para que tú puedas elegir, te puedas ahorrar mucho dinero al momento de tu compra y pues puedas seguir usando un equipo que sí vas a seguir disfrutando. Y bueno amigos, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido. Si hay algo que se me haya olvidado mencionar, déjanos en los comentarios. Si tú cuentas con un equipo de Intel,
cuenta tu experiencia en los comentarios, me gustaría leer tu experiencia. Y si estás pensando en comprar alguno de estos equipos, si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios, yo te voy a contestar y bueno, estoy seguro que la comunidad también va a responder, porque recientemente en los videos que subí hablando de estas MacBooks hubo mucha receptividad entre los usuarios aclarando dudas, así es que eso me gusta mucho. Nuevamente, gracias por ver este video y hasta la próxima.